mundo cada vez nacen menos bebés. El año pasado, la tasa de natalidad global cayó por debajo de lo necesario para sostener la población humana en la Tierra. Y la tendencia a futuro es impactante. ¿Quieres saber por qué? Yo soy Kip Kipitini y ya mismo te lo cuento. Cada vez más países consideran una emergencia nacional el descenso continuo de la tasa de natalidad. Estudios de la Universidad de Washington señalan que para la próxima generación, 155 países tendrán un índice de natalidad tan bajo que ya no podrán sostener el tamaño de su población. Algunos países como China ya han empezado a perder habitantes y durante las próximas décadas el primer mundo va a quedarse cada vez más vacío. He investigado a los países más importantes con peores tasas de natalidad del mundo y he encontrado las 8 claves que explican por qué sus habitantes ya no quieren tener hijos o quieren tener pocos y cada vez más tarde. La primera razón es la inseguridad laboral. En los últimos 15 años, el empleo irregular, contratos a tiempo parcial, temporales y por horas, ha crecido más y más. Los contratos fijos son cada vez menos comunes y la inestabilidad laboral impide hacer planes a largo plazo. Uno de los mayores temores de quienes tienen o quieren tener hijos es perder su empleo y no poder mantener a su familia. La cultura laboral de envejecer en la misma empresa mientras se escala puestos casi se ha extinguido, y aquellos que no pueden encadenar contratos tienen que gastar sus ahorros en las épocas de desempleo, pues porque nos gusta comer todos los días. Tener hijos así es, bajo la perspectiva de muchos, criarlos en la pobreza. Por otra parte, la brecha salarial de género, es decir, la diferencia de lo que ganan los hombres y mujeres al realizar el mismo empleo, sigue siendo una causa de inseguridad laboral importante. No es que lo diga yo, los datos revelan que las mujeres tienen menos probabilidades de tener una estabilidad económica que les impulse a ser madres, o tardan tantos años en tener un puesto estable que para entonces es demasiado tarde por mera biología. Y aunque la diferencia ha disminuido en los últimos años en muchos países, hay ejemplos preocupantes de brecha salarial, como en Corea del Sur, donde las mujeres están ganando alrededor de 30% menos que los hombres, o en Japón con el 22% menos, o en Canadá con un 16% menos. Y esto es para aquellos que al menos tienen empleo, porque la tasa de desempleo juvenil se descontroló en la década pasada, y pese a que ya no es tan mala, nos deja datos tan preocupantes como que recientemente más de un tercio de los jóvenes españoles, griegos y costarricenses están en situación de desempleo. Italia no está mucho mejor, con un 24%. Y este no es un problema con fácil solución. Si ya escuchaste antes eso de mijo, échele ganas, esto se arregla con esfuerzo, ya sabrás que pues no es tan fácil, que a veces sencillamente no hay suficientes oportunidades para todos, por mucho esfuerzo que le pongas. Así es el mercado de trabajo en muchos países ahora mismo y, como consecuencia, está dejando la natalidad por los suelos. No amo mi trabajo, así que no me gustaría quedarme estancado teniendo que trabajar para pagar un niño. Además, con las horas que trabajo me sentiría mal por los niños. No envidio a mis jefes que tienen 3 hijos y trabajan 60 horas a la semana. Apenas gano suficiente dinero para mantenerme. No hay manera de que pudiera o quisiera mantener a otra persona. Ya paso 40 horas a la semana trabajando para poder pagar vivir. La siguiente razón son los cambios en los roles de género. A medida que las mujeres ingresan al mercado laboral, muchas retrasan el matrimonio y la maternidad para concentrarse en sus carreras profesionales. Y aunque esto parezca una revolución de generaciones pasadas, los datos reflejan que la tendencia ha seguido avanzando y que cada vez son menos las mujeres que se dedican en exclusiva a ser amas de casa y son más las que ingresan al mercado laboral desde jóvenes. Aunque seguro que en tu casa no ocurre, las mujeres todavía llevan la mayor parte de la carga del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, lo que puede desincentivar a las mujeres a tener más descendencia. Cuidar a un hijo al tiempo que se hacen todas las tareas del hogar, la compra y otros recados es agotador y, para algunas mujeres, una carga que apenas pueden llevar física y psicológicamente. Todo ello lleva a que cada vez más mujeres renuncian a tener un segundo hijo, después de haber luchado a diario por cuidar al primero. Y la causa no es que las mujeres de ahora sean menos fuertes que nuestras abuelas, es que las mujeres de ahora tienen más cargas encima, como el éxito en lo laboral, social y personal, y un nivel de vida deseado más difícil de conseguir y de mantener.
También está el otro escenario, el de las mujeres que no trabajan. Esto tampoco es positivo para la natalidad en el mundo actual, ya que los altos costos de vida no dejan muchas opciones de futuro, con solo un sueldo en la pareja. La situación que estamos viviendo podría mejorar con un reparto equitativo de las tareas en la pareja. Esta es una meta social que se espera de las nuevas generaciones. Por ejemplo, el contrato matrimonial en Canadá incluye una cláusula que obliga a ambos cónyuges a compartir equitativamente las cargas familiares y del hogar, así como los cuidados de los hijos, en casos de haberlos. También una mayor flexibilidad en los horarios laborales pueden ser un incentivo en algunos casos, pero su impacto en la natalidad es casi nulo. Se necesita mucha energía, sacrificio y paciencia para ser un buen padre. Me falta energía y paciencia. Eso me convertiría en un mal padre. Honestamente, no quiero convertirme en una versión de mis padres. No creo que un niño inocente necesite ser criado de esa manera, y no confío en mí misma como para garantizar que sería diferente y no caería en los mismos patrones. La siguiente razón son los altos costos de la vivienda. En la mayoría de los países del mundo, la vivienda ha dejado de ser algo que debería ser garantizado y se ha convertido en el patio de recreo, en el que pequeños y grandes inversores especulan para ganar cuanto más dinero mejor. Esto hace que acceder a una casa, ya sea rentando o comprando, sea cada vez más caro. La impresión que tenemos los jóvenes hoy en día es que, si difícilmente podemos permitirnos tener un techo bajo el que dormir, es inasumible que paguemos una casa grande en donde criar a nuestros hijos. Incluso aquellos con ganas de ser padres ponen como condición asegurarse primero de una vivienda digna para toda la familia. Y, amigo, déjame contarte cuáles son los síntomas de este problema de la vivienda que quizás ya haya ocurrido en tu país o esté por ocurrir. Primero, llega una nueva generación que necesita casas. Al aumentar la demanda, se construyen muchas viviendas y los inversores aparecen por todos lados. Como es tan buen negocio, los precios comienzan a subir y se construyen más y más casas, sin control, hasta que se produce una burbuja inmobiliaria. Pero llega un momento en el que hay mucha más oferta que demanda y los precios son demasiado altos, así que la burbuja estalla. Los grandes inversionistas no quieren vender baratas las casas que sobran, ni perder dinero. Así que, normalmente, el mercado es manipulado para que no bajen los precios y la oferta sea limitada. Esto lo hace el gobierno o los grandes fondos de inversión. Como resultado, casas muy caras y mucho desempleo en la construcción. Esto pasó, por ejemplo, en España en 2012, en China en 2021 y en Canadá en 2022, entre muchos otros. Como puedes ver en pantalla, hoy en día, en una gran ciudad europea como Madrid, el precio del alquiler promedio está en $2,000 para una casa de 100 metros cuadrados y su valor de compra promedio sería más o menos $500,000. En ciudades asiáticas como Tokio y Seúl, la situación es incluso peor, con casas más caras y más pequeñas. Mi casa es demasiado pequeña. Es extremadamente duro comprar una casa en este mercado, aparte de los demás gastos de tener un hijo. No veo cómo podrías ganar un dinero decente para la vida de tus hijos. Pagamos el alquiler de una suite en el sótano, y entre el alquiler y los comestibles, hoy en día no sé cómo podría mantener a otro ser humano. Sin mencionar que amaría un espacio más grande para no tener que compartir habitación con mis hijos. ¿Ocurre esto en tu país? Veamos la siguiente razón por la cual ya las personas no están teniendo hijos. Las normas sociales y culturales y las expectativas personales han cambiado. Mientras que la anterior generación enfrentaba más presión para casarse y tener hijos a una temprana edad, los más jóvenes valoran más la independencia y la realización personal. Ante el desencanto por la sociedad que han heredado, los jóvenes eligen tener más libertad para tomar decisiones basadas en sus propios deseos y circunstancias, lo que les lleva a rechazar su rol como padres. Hasta no hace mucho, la tradición llegaba un buen día a todas las jóvenes con una oferta que no podían rechazar. Oye, ¿qué te parece renunciar a tus planes, dejar de hacer todas tus aficiones y no pasar más tiempo con tus amigos para cuidar al bebé? Los matrimonios concertados se han reducido en gran parte, especialmente en China, Japón y Corea del Sur. Además, las religiones cristianas, que tradicionalmente presionaban para tener hijos, también han perdido muchos seguidores, especialmente en Europa, Estados Unidos y Canadá, en donde aproximadamente el 40% de sus habitantes no son cristianos. También se ha desvanecido el arquetipo de familia ideal que les vendían a las viejas generaciones. Ser un ciudadano ejemplar, con esposa e hijos, ya no es una aspiración,
y en los países con mucha inmigración se delega en los recién llegados la tarea de tener hijos que sostengan al sistema. Del mismo modo, muchas parejas ya no se casan, lo que dificulta en algunos países acceder a las ayudas familiares o por tener hijos. Esto va unido al crecimiento en las separaciones y los divorcios, por lo que a menos relaciones estables, menos parejas deciden tener hijos. Me gustan mucho los niños, pero no lo suficiente como para cambiar completamente mi vida y mi cuerpo para tener uno. Me gusta ser egoísta. Todas mis tardes y fines de semana son para mí. Puedo dormir hasta tarde. No soy responsable de nadie más que de mí misma. Tengo fondos suficientes para comprarme cosas y viajar. No soy religioso, aunque creo, solo tenemos una vida para vivir. En la única vida que tengo, ¿quiero gastarla en otra persona? ¿O quiero dedicar ese tiempo a mí mismo? Oigan chicos, por acá al menos llegaron niños al parque, estamos felices por eso, vamos a celebrarlo con un pulgar arriba y suscribiéndote al canal para seguir apoyando este canal. Bueno, sigamos con el video. Otra de las razones de la baja natalidad, breve y fácil de entender, son los altos costos en la educación. Libros de texto, materiales, clases extraescolares y otros suponen una importante carga económica, desde la guardería hasta la universidad, que aumenta año tras año. En Corea del Sur, las familias con hijos gastan un 20% de sus ingresos en educación y, en muchos países europeos, como en España, el costo de criar a un hijo hasta la mayoría de edad es de entre $125,000 y $350,000, cifras suficientes como para entender por qué muchas parejas no pueden afrontar el tener descendencia. En los países donde las matrículas de la educación preuniversitaria no están cubiertas por el Estado o que la mayoría de los centros son privados, los costos son mucho mayores. También la poca oferta de guarderías públicas y su costo es otro de los obstáculos que tienen que superar los padres en los primeros años de sus hijos. Además, el mercado de trabajo se ha vuelto tan competitivo que, en muchos países, es casi obligatorio tener formación superior para tener posibilidades de empleo, lo que añade un gran estrés académico y laboral. Muchos todavía están tratando de pagar sus propios préstamos estudiantiles. ¿Cómo pueden siquiera pensar en ahorrar para la educación de sus hijos? Leí en alguna parte que criar a un niño cuesta entre $30,000 y $35,000 por año. Esto no incluye el ahorro para su educación universitaria. Como ya te había adelantado, otra razón por la que los jóvenes ya no tienen hijos es la presión académica y laboral. Los jóvenes cada vez están más hiperformados, algunos incluso con varias carreras y especializaciones para poder competir en el mercado de trabajo. Esto retrasa la edad a la que empiezan a trabajar, y con ello sus planes de futuro empiezan años más tarde. Por ejemplo, la apuesta por la educación en Costa Rica ha sido determinante en su crecimiento económico, pero también la han situado en la lista de países con menor natalidad. En Europa, 1/3 de la población tiene estudios superiores. España roza el 40%, Reino Unido y Noruega el 45%. En Norteamérica, Canadá tiene el 66%, siendo todos ellos países con bajos índices de natalidad. Algunos países, como Italia, además tienen la presión de establecer una red de contactos para poder acceder a muchos puestos de trabajo. Así las relaciones sociales se vuelven otra preocupación más. Por otra parte, la cultura de trabajo se ha desvirtuado en los últimos años. Por un lado, muchos jóvenes, al sentir que el mercado de trabajo no les compensa adecuadamente por sus esfuerzos, prefieren trabajar menos horas, a costa de renunciar a tener hijos. Mientras tanto, en Japón y en Corea del Sur, la cultura laboral es muy exigente, con largas horas de trabajo, a veces más de 50 semanales, y una fuerte presión para demostrar dedicación a la empresa. Esta cultura dificulta que las parejas encuentren tiempo y energía para criar hijos. Para aquellas parejas que ya tienen, se añade el estigma social de que, a menudo, se ve negativamente por jefes y compañeros tomar permisos parentales o reducir horas de trabajo para cuidar a los hijos. Solo el 20% de los padres surcoreanos toman el permiso parental y, en general, tener hijos se considera un obstáculo para el éxito laboral. Se necesita tiempo y esfuerzo para criar a un niño. Quiero flexibilidad para lidiar con el tiempo no laboral que tengo. No quiero abandonar o pausar mi carrera y quiero seguir esforzándome más. El agotamiento al que me enfrentaría. El retroceso a mi carrera. La penúltima razón de la baja natalidad es que los jóvenes cada vez se casan y tienen hijos más tarde. En la última generación se retrasó 3 o 4 años en los países de baja natalidad, destacando a España con una media de 32 años para tener el primer hijo. La edad no sería un problema si, al final, se tuviesen varios hijos en poco tiempo, pero es que, sumada a todo lo anterior, sencillamente a los 30 y pico años no se dan las condiciones como para formar una gran familia, de forma espontánea. Luego, como seguramente ya sabrás, hay una edad límite a partir de la cual tener hijos pone en serio riesgo de daños graves o fallecimiento a la madre y al bebé, y nadie quiere esto. Y también están las personas que sencillamente terminan siendo solteros, algo que ha aumentado mucho en los últimos años. En Italia y en Japón, el 25% de los hombres siguen solteros a los 30 años. En Costa Rica, el 30%. En Grecia y Corea del Sur,
el 40%. Nunca me casé y sentí que es mejor criar a los niños en un ambiente estable con 2 padres al menos para el apoyo de los hijos. Muy joven, 29 años, inmune a la presión social. Y queda una última razón por la que la gente no quiere tener hijos. Los incentivos y ayudas del gobierno son insuficientes para compensar todo lo anterior. Los gobiernos de todos los países con baja natalidad llevan años implantando medidas, pero todas están fallando en el objetivo de salvar a su población. Por ejemplo, en 2016, en Hungría se aprobaron ayudas que consiguieron que creciese mucho la natalidad durante el primer año, pero rápidamente bajó el interés y la natalidad bajó tanto que se perdió todo lo ganado. Algunas de las ayudas públicas se dan por cada nacimiento, para costear parte de la crianza o de la educación hasta cierta edad del menor, como reducciones en impuestos o al pagar algunos servicios públicos, el permiso de maternidad y, el que más se ha expandido en los últimos años, el permiso de paternidad. Además, otras ayudas a la vivienda o para costear los gastos diarios se dan antes a las familias con hijos. ¿Por qué todo esto obtiene pocos resultados? Primero, porque son insuficientes para cubrir una parte importante de los gastos que conlleva tener hijos. Y segundo, porque son limitadas y las reciben principalmente las familias con bajos ingresos económicos. Esto las ayuda a subir al nivel de las familias de clase media, pero esta clase ya lo tiene difícil para permitirse tener varios hijos. Y cuando las ayudas no son suficiente incentivo para su población, se importan millones de inmigrantes como solución. Incluso países cerrados a la inmigración, como Japón, han multiplicado por 6 el número de inmigrantes en la última generación. Canadá y España son ejemplos claros de cómo la inmigración masiva no es suficiente para evitar que siga bajando la tasa de natalidad. Sin embargo, sin estos inmigrantes, la situación hubiese sido terrible. España habría perdido la mitad de su población en un par de generaciones. Tal vez si viviera en un lugar donde el gobierno y las personas en el poder se preocuparan por la mejora de la sociedad. ¿Cómo carajo voy a mantener a un niño sin dinero en mi cuenta? El gobierno debería hacer algunos cambios si tanto quiere que nos reproduzcamos. Estas han sido las claves que explican por qué se está dejando de tener hijos y por qué la población mundial ha empezado a retroceder. Si te ha gustado este video, te animo a que dejes un pulgar arriba y a que te suscribas al canal si te gustó este tipo de contenido. Yo soy Kip Kipim, te mando un saludo y au revoir.